Buenas tardes, arquitecto Angiolini. Buenas tardes, ingeniero Marcelo Ibáñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, de nuevo nos tienen acá, como siempre, el agradecimiento al Colegio de Arquitectos por la convocatoria, bueno, y a ustedes por seguirnos, por estar acá, por tratar de acompañarnos en esto que es visualizar, tratar de entender que la higiene y seguridad, la salud y seguridad se hace desde, desde el inicio, desde los primeros albores del proyecto, o del anteproyecto, mejor dicho, y que eso es lo que pretendemos, porque de esa manera vamos a lograr proyectos más eficientes, vamos a conseguir que los procesos constructivos también sean más eficientes y más seguros, que el vivir de esos elementos que se proyectan y se construyan también sean de esta manera para quienes lo tengan que ocupar, estos lugares o estos espacios. Y bueno, y que si hiciera falta, que seguramente va a ser, el mantenimiento de esos elementos construidos, lo hagamos también de manera segura y nos evitemos un montón, pero un montón de dolores de cabeza que se producen por no hacer las cosas como corresponde, ¿no? Como el sentido común nos pide, que ni más ni menos eso es lo que apunta la legislación que toma toda esta temática de higiene y seguridad. Vamos a retomar rápidamente lo que quedó de la primera presentación y inmediatamente dejamos abierto ahí un paréntesis, un espacio de preguntas, si quedó alguna dando vuelta, y seguimos con la segunda presentación, que esperamos que pueda alcanzar el tiempo para desarrollarla. Yo creo que sí, porque es mucho más didáctica. Marcelo, ¿querés que retomemos desde aquí? Que era Sí, lo que nos había quedado sí, sí, pendiente, ¿eh? sigo Protección activa. con lo que había quedado pendiente. Buenas tardes a todos. Sí, La clase anterior habíamos empezado a hablar de la parte, bueno, desde el arranque con el anteproyecto y todo lo que estuvimos viendo de la preconstrucción, pero referido específicamente a incendio, habíamos hablado que el capítulo 18 era el que tenía todo lo referido a protecciones pasivas y activas. La clase pasada vimos protecciones pasivas de los edificios, que tenía que ver con la sectorización, con la elección de materiales, de las salidas de emergencia, y dijimos que protecciones pasivas era todo lo que podíamos prever de colocar en el edificio, tanto en materialidad como las cortinas esas que dirigían el humo. No sé si se acuerdan algo de lo que vimos la clase pasada. Son cosas estáticas que hacen que el edificio responda bien y tenga una determinada resistencia al fuego, como para poder soportar el tiempo de evacuación y el tiempo de intervención de bomberos para sacar a toda la gente sana, salva y que haya tiempo de escapar. A diferencia de la protección pasiva, que eran todas las cosas que nosotros podíamos imaginar y prevenir desde el diseño, que no requieren energía externa, está todo el otro, la otra cantidad de cosas que podemos hacer que se llaman protecciones activas, que son elementos o instalaciones que sí requieren energía externa y que son justamente para lo mismo, para prevenir. Son todos los sistemas de detección, extinción de incendios instalados, sistemas de extinción desde matafuegos hasta redes de hidrantes, rociadores, equipos que tiran espuma, todo lo que funciona luego de que se declara el incendio, que puede usar el edificio, incluye todo lo que es detección, o sea, todos los que son detectores de un montón de tipos. Ahora vamos a conversar la cantidad de detectores que hay detectores de humo, detectores de calor, detectores de llama, rociadores, que son las boquillas que tiran espuma o agua, extintores, redes de hidrantes, etcétera. Está destinada a advertir a los usuarios de un incendio y actuar a través de una intervención automática o humana. La protección activa contra incendios juega un papel correctivo, o sea, esto se acciona a partir del incendio declarado o del principio de incendio y también tiene que estar incorporada desde el comienzo del proyecto, porque hay algunas instalaciones como una red de hidrante, una red de incendio, de rociadores, que son costosas.
que requieren espacios para pasar los caños, requieren tanques de aguas especiales con cantidades de agua bastante grandes, que hay que preverlas, hay que prever las losas para que puedan resistir el peso de esos tanques de agua, en las terrazas, por ejemplo. O sea que desde el proyecto ya deberíamos pensar en que si el uso que le vamos a dar al edificio requiere para su habilitación una red de incendio, hay que considerarla desde el proyecto. Cambiar, Nancy, ¿crees? Entonces, protecciones activas vimos que son todo lo que nosotros podemos instalar, detectores de humo, de calor o de llama, son esos, no, en mi cursor, son las cajitas esas redondas blancas que van en los techos. Tienen distintas formas de detección que no vienen al caso, pero algunos pueden detectar llama directo, otros pueden detectar calor y se regula a una temperatura de calor para que se accione el sistema, y otros detectan humo. Y hay algunos que detectan distintos tipos de humo. También hay detectores de gases que se pueden conectar a este tipo de centrales cuando hay un escape de gas o monóxido de carbono. Son, según el detector que uno coloque en la central automática que va al panel de control, es lo que yo voy a buscar. Esos detectores de humo hay que planificarlos en el plano del edificio, o sea, hay que pensar dónde van a ir ubicados. Requieren una instalación independiente, no pueden compartir instalación de cañería eléctrica, por ejemplo, no puede ir los cables de las luces, no pueden ir en el mismo cable, en el mismo corrugado o caño donde van los detectores, porque el detector es baja tensión, debería ir separado. Llevan unas cajitas cuadradas que hay que dejar puestas en las losas, pero la ubicación de los detectores tiene que ser considerada porque, por ejemplo, si el techo no es plano y tiene, por ejemplo, casetonados, el detector hay que ponerlo siempre en la parte más alta porque el humo sube, asciende, y el aire caliente también lo vamos a encontrar en la parte más alta. Lo mismo si hay techos a dos aguas o que tengan algún chiste en el cielo raso. Bueno, hay que pensarlo antes dónde poner los detectores para que justamente sean efectivos. Muchos detectores se colocan en los entretechos, si hay cielos rasos, sobre todo en los edificios de oficina, y algunos detectores se colocan en los pisos técnicos también de las oficinas, porque donde pasan todos los cables, si hay un cortocircuito en el piso, lo detecta más rápido que si esperamos que el humo salga, llegue atraviese todo el espacio de la oficina, llegue hasta el cielo raso y lo detecte el detector de arriba. Entonces, el pensar la instalación y dónde vamos a ubicar los detectores también es algo del proyecto. Después hay alarmas que son visuales y audibles, son chicharras que suenan y tienen una luz estroboscópica. Por si hay personas sordas, por ejemplo, o hipoacúsicas que no escuchen, tiene una chicharra que eso es una señal universal de incendio. Y están los llamadores o estaciones manuales, que son alarmas de cuando uno detecta un incendio y está eso a mano, uno directamente dispara la alarma de incendio, que es el aviso de incendio. Cualquiera de esas señales que entren al panel de control de la central automática, la central está programada para dar aviso a los bomberos, para sonar una alarma mayor. Puede haber centrales que, según lo que esté detectando, habilita que empiecen a tirar agua a los rociadores, por ejemplo, o abre un sistema de extinción por espuma. O sea que es todo un sistema automático de detección y de extinción. Cambia, Hernán. Dentro de las protecciones activas también están los sistemas de extinción, los más comunes, que son los matafuegos. Los matafuegos, para saber la cantidad de matafuegos que hay que colocar en un lugar, hay que hacer lo que yo les comenté, que era el estudio de carga de fuego. De ahí se saca la cantidad de poder extintor que necesito por metro cuadrado. Y de ahí se saca qué tipo de matafuego y qué cantidad de matafuegos necesito instalar. Los matafuegos tienen una señalización igual que todos los incendios, que más o menos la estamos mostrando ahí. Son todos carteles rojos, son todos carteles feos, pero son universales y son normalizados. No podemos inventar carteles distintos ni hacer un cartel diferente porque no nos gusta el cartel. O sea, lamentablemente el matafuego va con una chapa baliza roja y blanca a 45 grados en diagonal, que es muy fea, pero así se señaliza el matafuego acá y en China y en todos lados. Entonces eso no lo podemos cambiar.
Lo digo porque muchas veces nos consultan si podemos hacer un gabinete distinto, si podemos esconder el matafuego de los palieres de los edificios porque quedan feos. Bueno, no. De última se ubicará en otro lado, se buscará la forma. Hay exigencias para colocar los matafuegos, distancias mínimas, metros cuadrados máximos que un matafuego puede atender. Y lo mismo con los sistemas de hidrantes y de mangueras. Hay una distribución, bueno, todo se hace en base de cálculo. Y lo que yo digo de considerarlo desde el inicio, imagínense que lo que vemos ahí a la derecha es una salita de bomba de incendio, una sala chica de bomba, y eso puede atender un edificio o una fábrica chica. Es mucha superficie, necesita alimentación eléctrica independiente, porque si se corta la luz del edificio, las bombas tienen que seguir funcionando, o sea que tiene que tener una acometida independiente al edificio, necesita espacio, necesita salida de gases, porque también puede haber una motobomba a combustión, tiene un caño de escape que hay que ventilar. Hay que pensarlo. Muchas veces pasa que después de terminar la obra hay que hacer una red de incendio porque no me habilitan la cochera y no tengo espacio para poner esto porque nadie lo pensó. Entonces terminan sacrificando 2 lugares de la cochera para hacer un cuartito de Durlock, para tratar de hacer una salita de bomba y bueno, se empiezan a complicar las cosas y queda todo muy feo. Pasar, man, si querés. Bueno, también están los que son rociadores, sistemas automáticos de extinción con sprinkler o rociadores. Son los rociadores esos que vemos en los shoppings, son esas valvulitas que se ven ahí abajo y tienen una capsulita de vidrio, una ampolla de vidrio con un color determinado. El color tiene que ver con los grados centígrados que soporta, porque yo les dije que uno puede regular que la capsulita se abra, no sé, a los 100 grados o a los 500 grados, según lo que yo quiera proteger. Y cuánto voy a dejar desarrollar el incendio hasta que se abran estos rociadores. Cuando se abren estos rociadores es un escándalo, se moja todo, se inunda todo. Eso tira mucha agua, un montón de litros de agua, inunda todo, rompe todo, por eso por ahí qué sé yo, eso se usa en depósitos, o se usa en un shopping, o donde hay ropa, tela, pero no van a poner un sistema de rociadores en una biblioteca, por ejemplo, porque arruinaríamos todos los libros. En un museo no se usa esto. Se usa otro sistema que no arruine los cuadros, por ejemplo, ¿no? Para dar ideas. Por eso yo les digo que cada sistema de extinción tiene que ser único, calculado para ese lugar y para el contenido de lo que queremos proteger. Hay sistemas de extinciones que en vez de tirar agua, tiran gas o polvo. Por ejemplo, en los data centers y en las cocinas. El data center usa un gas que funciona como desplaza, digamos, el oxígeno. Es un gas limpio, como el de los matafuegos que tienen la manguerita verde. Desplaza el oxígeno y apaga el incendio en forma limpia. Pero al desplazar el oxígeno, si hay una persona adentro, caería muerta o inconsciente porque le falta oxígeno, justamente. Entonces son sistemas que tienen que ser a medida. No puedo poner un gas limpio en un shopping porque voy a matar a todos los que están en el shopping. Los dejo sin oxígeno, está bien, apagué el incendio, pero maté 100 personas. Entonces, cada sistema tiene su estudio. Y después hay sistemas que son sectorizados o de aislación del fuego, como cortinas cortafuegos automáticas. Vieron que vimos ayer en la otra clase cortinas que dirigían el humo. Bueno, y había portones y puertas cortafuego, que son puertas resistentes al fuego. También hay cortinas cortafuego que pueden bajar automáticamente con un sistema eléctrico para irse sectorizando y al menos demorando que el fuego siga avanzando. En galpones muy grandes o sectores muy grandes se pueden colocar ese tipo de cortinas que hacen que el fuego demore 30 minutos más en atravesarla. Entonces ahí ya gané 30 minutos del otro lado. Y a lo mejor el fuego después de 30 minutos lo atraviesa y se empieza a quemar el otro lugar y ya hay otra cortina. Entonces así voy ganando tiempo, como retrasando que el fuego se extienda. También protección activa contra incendios son los planes de emergencia y evacuación, que eso no requiere casi ninguna inversión más que gestión. O sea, hay que hacer un plan de emergencia y evacuación, hay que ensayarlo, capacitar a la gente, entrenarla para que pueda responder bien frente a una emergencia, y eso también es un sistema de protección activa. Y el otro sistema es el sistema de control mecánico de ventilación y humos, que también generalmente están combinados con los rociadores.
si van a un shopping, por ejemplo, yo digo un shopping porque todos los shopping tienen rociadores en todos los pisos y en todas partes, miren para arriba las ventanitas que tienen generalmente en los lucernarios y esas rejas son automáticas. Se abren según el lado de donde viene el viento y están automatizadas para en caso de un incendio se abren para que el humo salga. O sea, está todo funcionando y todo pensado para que ante una emergencia el daño de las personas sea el mínimo. Cambia, Hernán, si querés. Si tienen dudas me paran, o abren el micrófono, como quieran. Ahí se ven algunos sistemas mecánicos de control de humos y de calor. Son esas ventanas, uno de abajo las ve como ventanas de aluminio comunes, pero en realidad están automatizadas. Tienen motorcitos que las abren y las cierran según la necesidad. Y a la derecha se ve también, hay un lucernario que se abre en ventanitas y el otro directamente tiene extractores. O sea, esos extractores arrancan cuando hay humo y necesitan sacar humo para que la gente no entre en pánico, para que no mueran asfixiados y todo eso. Eso se ve muchísimo en lugares públicos grandes, aeropuertos y todo eso, se usa en todas partes está eso. Acá en Rosario los dos shopping tienen sistemas así. Pasa, Hernán. Bueno, y después lo que nos quedaba un poco rápido también, que tiene que ver con el diseño, es la materialidad del edificio y de los medios de escape. O sea, vimos que en carga de fuego vimos la importancia de seleccionar materiales incombustibles, eh, vieron que traducimos todo a kilos de madera. Bueno, cuanto más combustible yo tengo dentro de una habitación, obviamente es más peligroso el incendio y menos posibilidades de éxito tengo, no solo en el rescate, sino en la evacuación. Entonces, hay un montón de ejemplos increíbles, con muchísimos muertos y accidentes gravísimos, de edificios que se han quemado enteros en minutos por haber seleccionado mal el revestimiento de fachada. Pasa, Hernán. El revestimiento de fachada, digamos, cómo decide el proyectista hacer una fachada de un edificio, tiene mucho que ver con cómo se va a extender el incendio en caso de que se prenda fuego en algún piso, un departamento. Eh, Pasa, Hernán, si querés. Eso después lo ven en... Si yo tengo alguna endija o alguna separación entre, por ejemplo, una piel de vidrio o un revestimiento y la fachada de ladrillo que tengo atrás o las losas que tengo atrás, cualquier endija que yo tenga vertical o separación, eso va a funcionar como una chimenea. Entonces, no solo el humo va a salir por ahí, sino que va a subir calor y va a subir el fuego. Ahí tenemos unos esquemas de cómo se podría propagar el fuego en una fachada según el tipo de fachada que yo tengo. Fíjense que una fachada convencional de ladrillo, como los edificios comunes que vemos acá, que no tienen generalmente revestimiento de fachada, el fuego solamente puede entrar y salir por las ventanas, o sea, por el único lugar abierto que tienen. O sea, tendría que ser una gran llama que ocurre en un departamento para que pueda afectar la ventana del piso de arriba, más o menos será una separación de 1 metro y pico. Bueno, es la única forma. Que ahora después vamos a ver que es casi una de las formas más seguras que tenemos, sin colocar nada. Si en cambio tenemos una piel de vidrio, las fachadas de piel de vidrio, muchos edificios, acá en Rosario he visto montones, tienen los vidrios colocados en unas aberturas de aluminio, unos perfiles de aluminio que quedan separados de las losas al punto que puede funcionar como chimenea el espacio es entre el vidrio y la losa. O sea, si se quema una oficina de un piso, se va a quemar la de arriba y se va a quemar la otra. Ese es el caso 2. Por ahí va a subir el fuego y va a subir muy rápido. Lo mismo con una fachada ventilada. Obviamente, si yo tengo un revestimiento separado 5 centímetros, por más que lo tenga separado con material incombustible o lo que sea, también se va a quemar, va a subir por el espacio ese que me queda. A O, diferencia de esta fachada, sí, Marcelo, a diferencia de esta fachada que está al aire libre, le va a costar más al calor situarse acá y avanzar sobre el otro piso. Acá, la propia materialidad que se diseñó para esta fachada ventilada hace que le sea mucho más fácil al calor, al totalmente. humo y al fuego pasar y saltar de piso en piso, que es el ejemplo de la torre que vimos allá atrás. No sé si Exactamente. lo recuerdan.
Es un caso, fíjense además el tiempo en el cual se llegó desde aquí hasta acá. ¿Eh? En apenas 2 horas se quemó toda la torre. ¿Eh? Sí. En el 2017. Bueno, y Seguí nomás. fachada con aislante térmico, también, digamos, si el aislante térmico no es incombustible, Claro. obviamente que sirve como una mecha para que el fuego siga subiendo y pasando de lado a lado. Pasar, ¿no? Bueno, y lo mismo, la misma consideración deberíamos tener respecto al contenido de los espacios. Y hacemos rápido una mención al mobiliario. Nosotros en el SACET hicimos, durante 2 años estuvimos haciendo un estudio de mobiliario normal, urbano, común, de las casas de nuestro medio, que se usan normalmente en casas conocidas y en oficinas. Estudiamos, no me acuerdo cuántos ítems hicimos, pero los desarmamos, los pesamos, hicimos el cálculo de carga de fuego exacto. Eso es un libro, un manual que tenemos publicado, está en el repositorio de la universidad, donde uno puede elegir una silla y sabe exactamente cuál es la carga de fuego de esa silla, o un aparador, una alacena, un escritorio, lo que sea. Pero ¿por qué la importancia? Porque habíamos detectado que cuando se hace estudio de carga de fuego, nadie, y es muy difícil que alguien lo haga, se toma el trabajo de pesar las cosas. Habría que ir con balanzas grandes, pesar escritorios, pesar muebles, pasarlo digamos, se hace mucho eh, a ojo, o con tablas más o menos, y tablas de otros países. Haciendo esto y haciendo un pequeño ejercicio, nosotros hicimos un ejercicio de comparar una habitación de hotel, por ejemplo, con un cálculo de carga de fuego normal y el cálculo de carga de fuego con las tablas estas que habíamos calculado nosotros, y la diferencia era mucha. O sea, es mucho más exacto si tuviéramos o hubiera una posibilidad de tener todos los muebles que se fabrican tabulados con la información de carga de fuego, sería mucho más exacto saber exactamente qué carga de fuego tenemos en el interior. Y lo otro curioso es que hay una enorme diferencia entre lo que es un mueble de madera y un mueble de plástico, por ejemplo. Entonces también hicimos la comparación. eh, si son arquitectos de Rosario, todos conocen el Zoom de la Facultad de Arquitectura. Las sillas que tiene puesto el Zoom de la Facultad de Arquitectura son muy lindas, muy modernas, pero son plásticas. La carga de fuego es, creo que, no me acuerdo si, no quiero decir una cosa por otra, me parece que era 7 veces más que si hubieran elegido muebles de madera y acolchados con algodón. O serían a lo mejor igual de cómodos o más cómodos que las sillas plásticas, no son tan bonitas, obviamente, pero la carga de fuego es enorme. Y la madera tampoco tira gases tóxicos, y el plástico sí. Entonces, digamos, sirve para estudiar eso. Si yo voy a hacer un cine, tendría que tratar de pensar en el mobiliario que voy a poner, porque a lo mejor pongo 500 butacas. Y en 500 butacas la diferencia puede ser enorme entre el humo que genera un incendio de 500 butacas de plástico que 500 butacas de otro material. ¿Se entiende? O sea, un poco lo que queremos tratar de que se acostumbren a pensar es que desde el proyecto, a lo mejor hasta el mobiliario habría que pensar para saber cuál va a ser la carga de fuego y qué tenemos que hacer para que la gente no muera en un caso de incendio, digamos. ¿Querés agregar algo más, Hernán? Me parece que por acá terminamos. A ver, sí, sí, tengo el micrófono abierto. Sí, perfecto lo que terminaste comentando. La idea es que como profesionales casi no podemos dejar nada al azar, al menos eso sería lo ideal, ¿no? Y tener el panorama completo, considerar absolutamente todos los elementos que van a terminar conformando ese espacio habitacional, porque esas decisiones son las que después van a transformar a ese espacio en un lugar seguro o no. Esa es la diferencia. Nadie dice que no se pueden poner, como están en el Zoom de la Facultad de Arquitectura, de Rosario, no todos son de Rosario, probablemente algunos no lo sean, pero bueno, son sillas plásticas parecidas a algo como esto que está por acá. Eh,
¿Qué es lo que Hay otra pasa? hojita, si adelantás, hay una hojita que tiene sillas también, pero Ah, sí. a Ahí modo de abajo ejemplo. tenemos el link del lugar para ir a verlo. Debe ser el repositorio de Sí. donde está disponible. Y acá, bueno, esto es parte de las tablas que se hicieron a partir de los distintos modelos. Eh, con poliéster de alta calidad. Este es parecido. Bueno, lo que le queremos decir es esto, que elegir se puede elegir todo, pero entonces consideremos qué medidas tengo que tomar para prevenir. ¿Sí? Un poco lo que nos toca a nosotros cuando nos preguntan y nos piden asesoramiento cuando hacen una reforma. Hay edificios que por el método constructivo que tienen, los años que tienen de ejecutados y lo que hay que respetar sí o sí de los edificios, porque tienen alguna alguna virtud histórica que se quiere sostener, entonces tenemos que mantener esos espacios tal como están. Pero bueno, entonces tomemos medidas preventivas. Entonces instalamos cámaras, instalamos sensores, vemos de qué manera modificar o corregir o directamente colocar mejores protecciones en toda la instalación eléctrica, que es una de las primeras razones por las cuales se incendian los locales. O sea, tomamos medidas preventivas para adelantarnos porque obviamente no podemos levantar los pisos de madera históricos, ni los revestimientos de madera, ni o sea, a lo mejor, qué sé yo, los tapizados que tienen algunos lugares, por ejemplo, los teatros, no podemos sacar los telones. Pero bueno, vemos de qué manera corregimos algunas cosas. Y con las viviendas también, obviamente en otro tipo de escala, también podemos tomar esas medidas, ver qué cortinados ponemos, dónde los ponemos, ojo dónde ponemos los artefactos que generan calor, porque es increíble que a esta altura del campeonato encontremos picos de gas para estufas a fuego abierto al lado de donde están las cortinas. Eh, Estas cosas que parecen absurdas comentarlas, pero ocurren. Lamentablemente ocurren más seguido de lo que se considera. Un poco, este era el panorama para que tengamos todo esto en mente a la hora de empezar a proyectar. Este, Preguntas o algo y terminamos la primera y si parte. no, pasamos a la otra. Si, mientras tanto, yo me detengo un ratito acá. ¿No hay preguntas? Bueno, pasamos a la otra. Entonces, a ver, vamos a compartir. Ahí está. ¿Están viendo? Sí. Se ve bien, sí. Bien, igual si como en la presentación anterior, si surgen consultas, preguntas, nos la comunican por el chat o abren el micrófono y las hacen, ¿eh? Yo ya se lo dejé escrito en la presentación. Al Bueno, contrario, el dicen tema que que está vamos a... muy claro todo. Buenísimo, espectacular. Muchas gracias, Avivi. Eh, en esta parte entonces vamos a tratar los temas del entorno urbano y la vía pública. Porque como lo mencionamos en la primera parte, nosotros cuando vamos a construir eso que proyectamos, somos nosotros los que estamos invadiendo un espacio, ¿eh? Somos nosotros los que estamos de alguna manera afectando al entorno. Y sin duda que lo vamos a hacer, la construcción lo hace. Ahora, una cosa es que uno lo haga y pueda contener ese impacto, y otra cosa es que uno lo haga y porque es una obra que vuele todo por los aires, que le destrocemos la vida a todos los vecinos, tanto de los linderos como los que pasan por la vereda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no puede pasar, no debe pasar. Pero no solo no debe pasar por una cuestión profesional y ética, que es lo que no es poca razón para hacerlo, sino que no puede pasar porque la ley además lo establece así. Entonces, si no tomamos esas medidas, si no pensamos en cómo vamos a hacer para producir esa obra, vamos a encontrar que sí vamos a afectar a todo el entorno. Ahí en algún caso, la afectación que hagamos puede llegar a ser grave y vamos a pagar la consecuencia, que no es menor, que no es menor, porque estamos colmados de casos que
aparecen, que son los que se conocen en los diarios y otros que nunca salen a la luz, pero de situaciones que les generamos a los vecinos y a los transeúntes con la afectación que hacemos del entorno. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a pensar estas cosas? De la siguiente manera. Cuando nos toca la construcción de la obra, de ese proyecto que diseñamos, por supuesto que tenemos que ejecutar un proyecto y un legajo, ¿no es cierto?, de obras para la ejecución. A partir de ahí, el proceso será el que transformará esa idea arquitectónica en arquitectura, ¿eh? En ese momento vamos a empezar a darle forma, vida, a hacer algo tangible lo que se pensó y quedó como una idea en su momento. A veces en esta excusa de que como era una idea no teníamos en cuenta un montón de cosas, esto es como que ya no corresponde. O sea, aún cuando estemos pensando en la idea, hay que tener en cuenta una serie de cosas, porque si no, no las llevamos posteriormente al proyecto y ese proyecto va a tener dificultades a la hora de ejecutarse. Esto nos impone que tengamos organización. Esta palabra que para algunos casos se toman a mal y en todo caso es absolutamente contradictorio, ¿no? Porque no hay nada mejor que trabajar con organización, con profesionalismo. Organizar implica coordinar y decidir. Básicamente, proyectar la forma en que se habrá de producir la obra, ¿eh? Es decir, coordinar el proceso constructivo de la obra y lo que debemos tener en cuenta. ¿Cómo? Con prevención. Esta es otra palabra que hay que empezar a incorporar, que cuando, por lo menos, al menos yo cuando me gradué de arquitecto jamás la mencionábamos de esta manera. Pero es lo que debemos tener. Prevención, es decir, anticiparnos a lo que va a pasar, ¿m? Y de esa manera tomar las medidas que corresponden. Pero para esto hay un dato clave, hay que conocer los distintos procesos de la obra, que todos los días van de alguna manera corrigiéndose, cambiando. ¿Por qué? Porque ninguna obra es igual a la otra. Los procesos pueden ser casi idénticos, pero no son idénticos. La tecnología va avanzando y también nos impone otros procesos de construcción. Entonces, nos impone que nos informemos, nos actualicemos, y así podamos ir de esa manera adelantándonos a lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Cuándo? En este caso, desde el inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque ya lo estuvimos pensando en el anteproyecto, ¿eh? Para eso, entonces, vamos a planificar y vamos a programar. Planificación será entonces el ordenamiento lógico de esas tareas, de esas actividades. Y la programación será la de decidir los recursos que se habrán de utilizar para la secuencia de actividades, antes, después o al mismo tiempo. ¿Mm? Esto es lo que nosotros llamamos el conductor técnico de obra. Es la tarea del conductor técnico de obra, en el caso de que represente a la empresa constructora, él es el encargado de coordinar todo esto. Y por supuesto, bajo la supervisión del director de obra, que en Santa Fe, como les dijimos alguna vez, en Santa Fe responde al comitente. Entre los dos tienen que coordinar las tareas y pensar de qué manera ir ejecutándola para que obviamente se puedan realizar con las buenas artes y no se superpongan. En definitiva, anticiparse y prevenir. ¿Mm? ¿Qué dice la normativa? Fíjense, en el decreto 911 del 96, que habíamos dicho que es la Biblia para la construcción, en esto que hacemos, que es salud y seguridad, del artículo 21 al 41, fíjense de todos los temas que habla. Habla del transporte del personal, de las viviendas del personal, si hicieran falta, de las instalaciones sanitarias, de vestuarios, de comedor, de cocina, de evacuación de desechos cloacales u orgánicos, de agua de uso y de consumo humano, de manipulación y almacenamiento de materiales, orden y limpieza en la obra, circulación peatonal y vehicular,
calefacción, iluminación y ventilación. Sí, parece que lo sorprende, pero es calefacción, iluminación y ventilación, porque nosotros con esto construimos en cualquier parte del territorio argentino. Protecciones, caídas de objetos, materiales y personas, trabajos en la vía pública, señalización, instalaciones eléctricas, mantenimiento de las instalaciones, prevención y protección contra incendios en la obra, ¿no? Estamos hablando. Y depósitos de inflamables, así como lo vieron. Todos estos puntos, todos estos puntos merecen, sí, según corresponda, ¿no? Se aplican en la obra que estamos ejecutando. Seguramente muchos no, pero la gran mayoría sí. Este, ameritan planificación, organización, prevención. Y esto es lo que le vamos a contar hoy. No de Son, todos, porque son, nos llevaría... son capítulos enteros, Hernán, ¿no? No es que, no es un punteadito. Cuando tengan alguna vez No, ganas no. de pegarle una leída al decreto 911, se van a dar cuenta que cada título de esos que menciona Hernán son varios artículos, son capítulos de cosas que son exigibles como ley, digamos, ¿no? O sea, no son sugerencias. En este caso, nosotros no le vamos a dar el texto de esos artículos porque están disponibles en la web, están disponibles, creo que lo pueden bajar de cualquier parte, incluso lo pueden bajar desde las redes nuestras. Pero lo que le quiero decir es, fíjense, vamos a tocar solamente, vamos a hablar de circulación peatonal y vehicular, protecciones de caída de objetos, materiales y personas, trabajo en la vía pública y señalización. Solo vamos a tomar esto porque desarrollar todo esto nos llevaría, por supuesto, todo un ciclo completo. Ahora, lo vamos a hacer desde lo más racional posible, tratando de mostrar algunas imágenes que representen con lo que nos encontramos habitualmente o con lo que el estereotipo que tenemos incorporado y con lo que, con lo que a lo mejor, ojalá que todos lo hayan visto, lo que vamos a mostrar, o, o como seguramente no lo han visto, la gran mayoría creo yo, vamos a ver con qué podemos empezar a pensar de hacer realmente que esto sea posible. Es decir, hacer bien, en la prevención y los trabajos con estos elementos. Vamos a arrancar entonces. Empezamos por cerco de obra, bandejas, circulaciones y entelados. ¿Sí? Acá nos encontramos con esto, que es un cerco de obra con modestia, pero fíjense la bandeja de protección, que después vamos a charlar sobre eso, de qué manera está diseñada y está estructurada. ¿Sí? Pasa cualquier persona por acá, se golpea. Esto no me da ninguna tranquilidad de que esté calculado, que esté proyectado, que esté producido. Recuerden que lo que mínimamente tenemos que tener es que esto esté calculado y esté construido con materiales que soporten lo que le vamos a hacer. Las bandejas no deberían soportar más que la carga de lo que pueda caer, que a veces es poco y a veces puede ser mucho. Pueden caer algunas piedritas o pueden caerse dos hileras de ladrillos, ¿sí? O tres o cuatro, como pasa. Entonces deben tener una resistencia importante. Y otra cosa que aprovecho y se los comento, no son para soportar personas, no están puestas ahí para soportar a una persona que se caiga. Las personas no las soportan las bandejas, ¿está? Ni tampoco están para que caminen por la bandeja como si fuera un balcón. No, no corresponde. Bueno, pero esto es lo que nos encontramos habitualmente, ¿sí? Esto es lo que nos encontramos cuando los cercos de obra se realizan de una manera muy primitiva, muy precaria. Y esto obviamente afecta al entorno, a los transeúntes, ¿no? En este caso, también pueden ver que
acá por encima hay una especie de balcón con mucho riesgo de caída, muy deteriorado, casi en ruina podríamos decir, ¿no? O sea, con más gravedad para todo esto. Y encima, una vez que estamos planteando esto, mandamos a las personas a caminar por fuera de las protecciones, al medio de la calle, sin mayores problemas, ponemos a la gente a caminar fuera de la calle. Bueno, Con dos conitos. la cir- Con dos conitos y ¿cómo una va a ser? cinta, ¿viste? Ah, claro, sí, sí, con hito y cinta, porque todas las personas tienen las cualidades para verlo normalmente, no tienen Sí, ningún sí. problema. O sea, nosotros aceptamos que la gente no tiene problemas para circular y eso está mal. Al contrario, tendríamos que considerar aquel que no puede o ver o no puede movilizarse de la misma manera que el resto, por lo que sea, entonces tenemos que considerar esa situación. Fíjense. De esta manera entendemos nosotros que, bueno, ya algún día vamos a arreglar la vereda. Total es una obra, ¿no? Y mientras tanto que la gente se arriesgue a pasar por este lugar en estas condiciones, ¿sí? Las hemos visto peores todavía. Todo esto tengamos en cuenta que siempre lo que decimos, el dueño de la cosa es responsable de lo que la cosa haga. Así que por una cuestión hasta económica, si se quiere, el que tenemos que contemplar cómo hacemos las cosas y por qué. Porque cualquier persona que se lastima en esta vereda le va a hacer juicio al dueño del local y tiene razón, el terreno. También las soluciones mágicas que nos dan en algunas ciudades los cercos publicitarios, que son gratuitos, si no tomamos las medidas de prevención que corresponden, nos pueden generar un perjuicio importante. Entonces, ¿qué le queremos decir? ¿Está bien tomar este tipo de cercos? Sí, por supuesto que está bien. Ahora, tenemos que verificar que se haga de la manera correcta, tenemos que pedir que haya un cálculo que me diga qué perfil va a ser el que va a sostener estos paneles, cuánto va a estar enterrado ese perfil, qué base va a tener ese perfil, porque hemos visto algunos que están clavados 20 centímetros. Entonces, cualquier viento o ráfaga de 80, 90 kilómetros por hora, que tampoco es tanto, ¿no? Es mucho, pero no es tanto, puede pasar en cualquier momento, lo arranca y se lo lleva puesto. Y ahí ya dependemos de Dios, ¿no? Que muchas veces decimos Dios es argentino porque se lleva puesto a cualquier persona que está por ahí, ¿no? Hernán, los, Sí. los cercos de obra metálico tienen que tener puesta tierra también. Y estos comerciales Ajá. que ofrecen publicidad nunca lo ponen. Eh, Eso para que lo tengan en cuenta. Después hablamos de la reglamentación, pero el cerco metálico tiene que tener una jabalina o estar conectado a la jabalina de puesta a tierra. Le vamos a pedir a Carlos la clase que viene que lo incorpore en su contenido si ya no lo hizo. Si ya no lo hizo. La clase que viene justamente es instalación eléctrica en obra. Eh, Seguimos entonces. Otros elementos, bandejas de un tipo, bandejas de otro. Si yo voy a trabajar por encima de un aire y luz de un edificio vecino, debo protegerlo de toda actividad. Acá, evidentemente, se ha hecho una protección completa que en esta arista, en esta esquina se ha abierto. Se ve que en los últimos días, ¿por qué? Porque ya las tareas que se están haciendo son menores, solamente se está tomando junta. Esto es una cuestión de proceso. Pero cuando estábamos levantando acá toda la mampostería, esto estaba tapado. Digo, estábamos levantando, que no es una obra mía, sí es una obra vecina a otra obra que tenemos. Eh, nosotros lo vemos a diario, todo el tiempo, por eso vamos tomando algunas fotografías, son de hace 2 días, una semana. En esta misma obra, sobre el interior, el aire y luz de su propia obra, fíjense en las protecciones que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque también tengo que proteger el interior de la obra. Yo tengo que poner una bandeja, algo que contenga lo que puede caer desde el interior, porque yo abajo voy a tener trabajadores. O sea, no solo las bandejas son para proteger el exterior, sino también para proteger el interior.
Y para todo esto, fíjense que tenemos, en este caso, si bien hay algún contenido en el 911, dentro de las este, de sus comunas o municipalidades, de donde ustedes sean, van a encontrar que puede haber seguramente algún tipo de resolución. En este caso, nosotros trajimos la de la ciudad de Rosario, que está en el capítulo 4 del reglamento de edificación, donde nos habla, por ejemplo, acá de los cercos de obra o las vallas provisorias, ¿eh? De qué manera se conforman, cómo se pintan de amarillo las aristas. Hay que colocarles una luz reglamentaria de color roja en los laterales. Yo tengo que dejar mínimo 1 metro libre, 1 metro, 1 metro libre y accesible. ¿Por qué? Porque tengo que pasar una persona en una silla de ruedas, una mamá con un cochecito. No podemos someter a la gente que se convierta en un todoterreno porque nosotros estamos construyendo algo. Tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y eso es lo que nos impone la profesión, ¿eh? Mejorar las condiciones. Si por cuestiones de vereda no tengo suficiente ancho de vereda, tengo que solicitar permiso y generar una pasarela segura para que las personas salgan a la calle y vuelvan a la vereda, ¿no? Rodeen ese cerco. Esto se calcula, esto se pide permiso, esto está reglamentado. Si tengo que hacer tareas sobre fachada, tengo que hacer un cerramiento de andamios, entelar ese cerramiento con un material que impida que se le caiga proyección de materiales a los peatones. Las bandejas tienen una longitud que está exigida. Tenemos una bandeja aquí abajo que se llama bandeja fija, otra aquí arriba que se llama bandeja móvil que va acompañando el proceso constructivo, siempre a no más de 6 metros del plano superior de trabajo. Bueno, está todo tabulado, no vamos a perder tiempo comentando esto, pero sí podemos decirle dónde encontrarlo y cómo referenciarlo. Y si no hay, en los lugares donde ustedes trabajan, no hay una referencia a esto, recuerden que el 911 sin tanto detalle lo exige de esta manera. Así que yo les recomiendo que tomen por lo menos esta prevención. Y también tengan en cuenta esto, es lo mínimo que me exigen, siempre. La ley es lo mínimo. O sea, por acá, de acá para arriba. De acá para arriba nunca sobra nada, ¿sí? Siempre, si estamos a favor de la seguridad, tenemos que seguir trabajando en eso. Y además, también podemos no perder el diseño, no lastimar el entorno, ser amigables, si se quieren, con el entorno. Acá trajimos un caso muy local que nos tocó participar en el asesoramiento. Bueno, acá tienen, usted ve mi cursor, ¿verdad? Sí. Si no paso al... ¿Se ve mi cursor? Sí, se ve, se ve. Sí, Listo. Ahí, si no, ponemos aquí. Ahí está, Aprovecho lo pasé a rojo. la pausa, Sí. Hernán, porque acá están preguntando si estos PDF los compartimos después. En principio ¿Creen no, que lo pero comp- sepan que después de estas clases, porque todas las anteriores de años anteriores, luego se suben al canal de YouTube del colegio y quedan a Exacto. disposición, las pueden volver a ver y bueno, es material de consulta. Así es. Así es. Perfecto. Sí, Bueno, sí. seguimos. Este, sí, sí, todo lo que producimos está a disposición en el canal de YouTube del colegio. Les decía, esto para que ustedes lo vean, es el monumento a la bandera, que en este, en este, justo en este momento, estaba compartiendo obra con este elemento que tenemos acá, que es el Consejo Municipal de Rosario, en donde nosotros brindamos asesoramiento. Nosotros tenemos un convenio con el Consejo Municipal desde el año 2015. Sí, 10 años ya cumplimos de este convenio y los acompañamos en toda la obra de restauración y puesta en valor de todo el edificio este que es el Palacio Basalo. Después tienen otro edificio más allá y la Oficina de Defensa del Consumidor. Pero fíjense el criterio que se tomó
para cuando se estaban haciendo estas restauraciones, tanto del Monumento a la Bandera como del colegio, de mantener un entelado que servía de protección contra la caída de objetos, porque se restauraron todas las fachadas, pero a la vez mantuvimos el lenguaje, la mirada de los mismos edificios durante todo ese tiempo, que fueron, no sé si más de 6 meses en ese momento. Bueno, el monumento tuvo más ida y vuelta, de hecho todavía está en reforma. Esto nos recuerda que lo del monumento, que le hicimos un pliego al monumento, esto lo vamos a decir, va a quedar grabado esto, Marcelo, le hicimos un pliego al monumento y después no nos convocaron a completar. Pero acá sí, y bueno, este está terminado, este no, listo, seguimos. Todo entelado, ploteado, que andás a ver dónde quedó eso. El del monumento no sale. Bueno, y este de acá, ahora que lo tienen más cerca, fíjense que reproducía toda la fachada, ¿eh? Con toda una bandeja que contenía también cualquier caída de objetos que viniera pegado a ese entelado, todo el andamiaje estructural con barandas en todos lados, la gente no tenía ningún tipo de riesgo. Hasta en la parte de lo que es la cúpula, se propuso y se convirtió en una gran capucha de protección para los trabajadores acá en el interior y además para poder avanzar en los trabajos sin necesidad de depender del tiempo. ¿Por qué? Porque al destapar, al abrir toda esa cúpula, poníamos en riesgo todo el valor patrimonial del interior de ese edificio. Entonces, fíjense cómo el proyecto demanda mayor prevención, que si bien era para proteger el edificio, a su vez protege a los trabajadores si uno lo piensa integralmente, ¿no? Que esto es lo que vamos, a pensar integralmente la producción. Por este otro lado pueden ver acá todo el andamiaje que se puso alrededor de, del monumento. Digo estas cosas porque a veces uno le encarga tareas para hacer y creen que estas obras se hacen con un silletero que lo tira desde la punta y va a hacer todo el trabajo junto, ¿no? Lamentablemente hay muchos profesionales que piensan así. Eh, medidas medidas a tomar en cuenta cuando uno tiene que hacer este tipo de trabajos con bandejas, con, con protecciones de esos elementos, ¿no? Fíjense que en este caso se han ido protegiendo simplemente con algún tipo de caño. A su vez, los nudos que toman esos caños estructurales se protegen, fíjense, con este tipo de capuchones para que no se enganche la ropa, no se lastime la gente. O sea, es pensar en el otro, básicamente. Pero, le repito, es pensar integralmente, porque a veces el problema no es que no lo quieren poner, no quieren pagar estos capuchones que salen centavos. No quieren, porque no los tienen ni en cuenta. Ese es el tema, no se los tiene en cuenta. En estos casos, para que vean, por ejemplo, este tipo de andamios para hacer una tarea de, de limpieza de fachada y restauración, y durante la limpieza de fachada que se hidrolavaba, fíjense que las bandejas tienen un desagüe para que el agua pudiera recorrer esas mangueras y llegar hasta la vereda sin que se convierta todo esto en una pasarela de lluvia, ¿no? Que es lo que ocurriría normalmente cuando uno lo asume de esta manera. Fíjense la señalización de obra, vayan viendo porque después vamos a hablar de señalización de obra, como también está incorporado en el elemento que termina conformando la obra. Protecciones de todos esos elementos verticales que puedan lastimar, golpear, arañar, rajuñar la ropa, ¿eh? O golpear a un chico que pasa, qué sé yo, no sé, corriendo, lo que sea. ¿Mm? Ese método, Hernán, si me permitís un segundito, ese Sí, método acá en Rosario no lo he visto. En Buenos Aires sí se usa bastante, eso de armar una pasarela, tipo una galería como la que estamos viendo, y utilizan la parte de arriba para copiar materiales. Es lo más lógico cuando uno no tiene espacio o está en una ciudad. O sea, yo no tengo una obra en construcción, son generalmente remodelaciones de fachada. Si yo tengo que bajar
bolsa, hierro, lo que sea, no tengo dónde acopiarlo. Entonces usan esas pasarelas ahí arriba de las pasarelas para copiar materiales. Y muchos los andamios colgantes también descansan ahí arriba, no llegan hasta abajo. Entonces, eso se arma al principio de la obra, es lo último que se desarma, y como decís vos, está protegido para que cualquier persona que no ve bien, ciego, anciano, lo que sea, no ande a los golpes ahí rebotando entre todos esos fierros cruzados. Fíjense, está todo protegido con material. Bueno, acá se usa el flota-flota, pero ahí hay goma espuma. Tiene un trabajito mínimo, mínimo, no es ni siquiera mucho gasto, pensando en la gente que no tiene nada que ver con la obra. Pero eso yo no sé por qué acá no se usa. Debe ser porque no está reglamentado. Pero es una muy buena solución para esconder los andamios colgantes, para dejarlos a la noche y para bajar materiales. Acá vemos lo mismo de otro lado. Bueno, acá hay una marca comercial, obviamente. Esto es un sistema de armado de andamios industrializado, con toda la superficie cubierta. O sea, la circulación, fíjense, la vereda está intacta, está impecable, que es lo que nosotros tenemos que garantizar. Esto es muy local, lo que hablaba Marcelo recién, con flotas de oferta, aunque sea, han tenido la prevención de cubrir estos caños estructurales que van tomando acá y conforman la bandeja. Y a su vez, estos elementos plásticos, que son como dos semiesferas, que abrazan los espacios estos de los nudos, y de esa manera los protegen de los golpes que hablábamos. Todos otros sistemas, y este local, son imágenes que tomó nuestra compañera Manabela, que debe estar por ahí, si es que vino, pero eh, las trajimos de Buenos Aires en alguna ocasión. Esto no es local, pero es una solución integral. Fíjense que la reforma que debía realizarse estaba sobre una fachada muy próxima a una a una parada de autobuses. ¿Qué hubiera pasado en cualquier lugar con otra mentalidad? Se suspende la parada de autobuses, se corre para 2 cuadras más, la gente que camine, que se le arregle todo. Y acá no. Dijeron, a ver, tenemos que resolver esto sin afectar al entorno. Bueno, resolvimos esto, se resuelve de esta manera y se armó toda la estructura, se la protegió, se dejó la parada accesible y nadie va a correr riesgo acá mientras esto esté en ejecución porque seguramente después vendrá todo un entelado que contendrá cualquier objeto que pueda desprenderse o o intentar caer hacia la vereda. No va a pasar. Pero tengan en cuenta que es parte del proyecto, ¿no? Acá también vamos a ver estos sistemas de andamio que resuelven un montón de cosas a partir del acceso interior del mismo andamiaje, con barandas, con rodapié. Estos son zócalos, un elemento absolutamente extraño para la conducta que nosotros entendemos de andamio. Parecería que esto no debe ir nunca. Sin embargo, estos sistemas lo permiten. Hay que también empezar a utilizar los sistemas que corresponden, ¿no? Más imágenes. ¿M? De cómo poder conformar algo parecido, a lo mejor un poquito más desprolijo, pero efectivo. Más imágenes de contención de entelado. Estas obras ya son de otra envergadura, muy grandes, pero fíjense que está todo considerado, ¿eh? No solo para la protección, también, sino que esto permite que la obra avance sin detenerse prácticamente, porque la protege de las inclemencias del tiempo en muchos casos, ¿eh? Más casos. Bueno, vamos a pasar a señalización. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Esto es lo que nos encontramos habitualmente. Si hay una obra en ejecución, en este caso era toda una reforma de un paseo peatonal, y bueno, que se arregla.
acá casi que uno se puede encontrar en cualquier momento en el medio de un espacio donde, no sé, el cemento está fresco, por ejemplo. No habría ningún problema en que eso ocurriera. Eh, este es el caos al que estamos habituados y al que nos quieren convencer de que, bueno, se hace así, se hace así. Mira, y tenemos, y vamos a tirar tierra, y qué sé yo, y poner dos, este, Caballete de madera caballetes de estos de madera precarios, de los que usamos habitualmente, y le tiramos una y una cinta de peligro que cintita. encima ya está atada, ¿no? No, Imagínense. aparte se ve bien de noche, un día nublado, se ve. Es genial Claro. eso. Y que obviamente, ¿por dónde voy a hacer circular a la gente? Por acá, por arriba de la tierra, del barro. Si no se tiene que cruzar de vereda y yo expongo a esa persona a cruzarse de vereda, soy responsable de que eso se haga así, ¿eh? Entonces, ojo con todo esto que hacemos. La señalización, mal que nos pese, bueno, en este caso es una obra característica más vial o podría ser directamente la conexión a una cloaca de cualquier edificio del que ustedes están trabajando. También tiene que tener un criterio, o sea, si la señalización está muy cerca del espacio en donde estoy trabajando, tampoco me sirve, o a lo mejor sí durante el día, pero ¿qué pasa después a la noche? Entonces, hay que tomar ciertas medidas de prevención en la vía pública de cómo señalizar las cosas. Hay otras formas de hacerlo. Esta no termina de ser lo segura que uno quisiera, pero hay que reconocer que está un poquito más prolija. Tiene una malla que al menos alcanza más o menos 1,80 m de altura. Me evita que se me meta un chico, un perro, una persona que ve con poca visibilidad. Y hay otras mucho más superadas. Por ejemplo, en este caso, esta obra nos imponía imponía, digo yo, como si fuera mía, no es mía, esto en el exterior, imponía que el cerco de obra tenía que invadir la calle, ¿no? Entonces, fíjense, la señalización, se colocaron todos estos petriles para que nadie estacione en este punto, de esa manera asegurarnos que este espacio quede siempre libre. Se improvisó, si se quiere, entre comillas, una senda peatonal para que las personas crucen. Fíjense que dice que es obligatorio cruzar, pero ¿dónde? La empresa hizo una senda peatonal para eso. La señalizó. ¿Se entiende? ¿Cómo cambian los conceptos? Señalizó en el cerco cuál era la dirección que había que tomar. En este caso no solo se señalizó, sino que además se sectorizó perfectamente, como en el caso anterior, porque esto es una sectorización, o sea, voy dejando espacios claramente disponibles para que se circulen y otros que no, y en este caso pasa lo mismo, sectorizamos el espacio en donde se está haciendo la obra, acá con muros jerseys directamente de hormigón. ¿eh? Aquí había que bajarse a la calzada para poder rodear este enorme frente de obra que teníamos acá. Fíjense que tenemos la señalización por dentro del tejido y está perfectamente conducida la circulación y señalizada para el peatón, con luces las 24 horas del día por encima y con elementos sólidos de hormigón. No hay una cintita de peligro acá, ¿no? Hay elementos sólidos, ¿sí? Que nos marcan por dónde circular y por dónde no. La señalización también nos impone de que debemos hacerlo en el interior de las obras, sin ninguna duda, y esto se hace de esta manera, o mejor incluso que de esta manera. Pero por lo menos tenemos que considerar que esto tiene que estar, ¿sí? Entonces, señalización de qué manera se tiene que ingresar a la obra, de qué manera se tiene que trabajar en la obra, al menos en los rubros generales. Después, cada rubro en particular tendrá que considerar con qué elementos trabajar. Este, que debemos mantener el orden y la limpieza,
que acá tengo un tablero eléctrico y por lo tanto tengo riesgo eléctrico, que acá tengo un montacarga y que ese montacarga me tiene que decir que para trabajar en este montacarga tengo que tener un arnés, tengo que tomarme una línea de vida, un punto de anclaje, que es este que está acá. Tengo que tener la capacidad de calcular la carga que estoy poniendo, cómo lo estoy haciendo. Y también esa misma señalización que pusimos en el ingreso de obra podría aparecer en los pisos, porque lo que abunda no daña y porque con todo esto yo le digo, a vos te avisé cómo tenías que trabajar, te capacité cómo tenías que trabajar, está a la vista cómo tenés que trabajar. Entonces, empezamos de esa manera a ordenar el caos y las conductas que mayormente tienen los trabajadores de la construcción. En la vía pública, trabajo en la vía pública y bombeo de hormigón armado. ¿Con qué nos encontramos habitualmente? Cuando sacamos los cercos de obras, las obras quedan expuestas. ¿Y cómo resolvemos un trabajo sobre una fachada? Así, a lo campeón, a la que te criaste. De la gente que pasa que se arregle. Yo tengo que hacer el frentecito este, pongo un andamio, arriba del andamio pongo otro andamio, trabajo como quiero, se me puede caer cualquier cosa encima de la gente. Bueno, esto es lo habitual, tristemente. Esto es lo que vemos, esta falta de profesionalismo, ¿no? No está atado, no tiene baranda, no tiene nada. No, 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 claro. Ah, y aclaro, odio este tipo de andamios, que estamos en una cruzada y algún día vamos a lograr que estos los erradiquen, que no aparezcan nunca más, porque es- lamentablemente solo el 1%, el 2% con estos andamios hace algo medianamente aceptable. El resto los usa todos mal y así está. Bueno, y hablando de usar mal los andamios, acá los usan como una escalera, supuestamente, inclinada. Mandan a este muchacho a hacer una especie de, de desafío de alpinista para poder llegar a este punto de trabajo sobre la fachada. ¿Por qué? Porque acá algo falló, acá no se planificó, hay una tarea que no se planificó hacerla, hay que hacerla, la quieren terminar y lo hacemos con lo que tenemos. No hay escalera, nada, armamos dos cuerpos de andamio, los subimos. Y una vez ¿con qué lo subimos? Con nada. Si total, él sabe levitar, sabe volar. Bueno, y así estamos. Mientras Y tanto, la cero, gente va cero pasando por acá señalización. abajo. Claro. Cero, 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 claro. Y acá el peatón va a seguir pasando, porque no tiene por qué reconocer que hay un riesgo. Si yo lo veo, me cruzo de vereda, pero la mayoría de las personas van a pasar por ahí. Y hablando de vereda, ¿por qué? ¿Por qué hacemos así la vereda? ¿Por qué no entendemos? Hay dos. Cuando yo me recibí de maestro mayor de obra, antes de ser arquitecto, ya en esa época los constructores nos enseñaban que las veredas se hacen mitad por mitad. O sea, en algún momento nos perdimos. Esto estoy hablando en el año 90 del siglo pasado. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Si no nos importó más nada a la gente ni nada. Entonces, mitad por mitad, bárbaro, no se puede. Ahora, si no se puede, vemos. Pero si se puede, es mitad por mitad. Ahora, si no se puede, yo le tengo que dar una circulación segura a una persona. La tengo que señalizar adecuadamente. Le tengo que avisar al tránsito que esto está sobresaliendo. Lo tengo que avisar mucho antes para darle tiempo a reaccionar, a frenar, a corregir la dirección. No, nada. Ah, yo puse esto acá, que es un balde blanco que no lo va a ver nadie, ¿eh? Una cinta de peligro atada en cuatro o cinco partes, porque son todos pedacitos de cinta, 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 como si reciclar la cinta de peligro que era mejor, a otro balde igual, que era naranja, pero está pintado de blanco. ¿Por qué? Dos conos con dos maderas cruzadas, que no, nadie entendió bien por qué está así, digamos, vamos a entender. Y acá
Acá sentado el señor trabajando, picando algo en esa posición. Eh, y obviamente toda la vereda es tallada porque el contrapiso está todo. Bueno, así creemos que esto es lo que corresponde. Que esto es lo que está. Bueno, porque hay que hacerlo así. Y porque hay que hacerlo así también cuando planificamos las tareas de hormigonado, nos encontramos con que obstruimos literalmente toda la vereda porque no hay planificación. Porque nadie pensó cómo resolver esto. Aprovechamos también en este caso, fíjense, acá lo van a ver, la puerta de la bomba de brazo, que eligieron bombear con una bomba de brazo abierta. Más allá, obviamente, la pata de estabilización cruzando y cortando toda la vereda. ¿Qué es lo que le queda a la gente hacer? Salir por acá. Le dicen, mira, vos tenés que caminar acá pegadito al camión, pegadito al camión. La señora no pasa pegadito al camión. ¿Qué tiene que hacer? Cruza la vereda. Cruza la otra vereda. Cuando cruza Por- la otra vereda, le atropella un auto, ¿de quién es la culpa? ¿De la señora? No. La culpa va a ser del que está a cargo de esta obra, que puso a Aparte, la los conitos gente no a tener son, que. Hernán, los conitos no son para parar vehículos. No, no. Pasa un tipo borracho, se lleva todos los conitos, los peatones. Eso es, el conito es para advertir que hay un camión estacionado, no para proteger a los peatones. Bueno, pero tránsito, acá siempre hay un agente de tránsito. Sí, Tránsito mirando el acepta esto. celular, mirando el celular. Exactamente, Sí, 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 exactamente. los he visto. Entonces, están mal los conceptos, están mal los conceptos. Se podrían producir de otra manera simplemente pensándolo. Bien por la bandeja, por lo menos en esta esquina hay una bandeja bastante sólida, se la ve. Y de este lado se pueden ver la bandeja, esta es la móvil, esta es la bandeja fija, para los que la bandeja al menos está bien. Sobre este lado, las benditas bombas, que por eso insisto, ojo porque estas son divinas las bombas estas telescópicas, pero invaden las veredas, cortan no solo la vereda, sino invaden mucho más la calle porque necesitan extender las patas, porque esa es la otra. Un día de esto se va a volcar una bomba, acuérdense que yo se los dije, porque para no interrumpir tanto el tránsito, la sacan lo menos posible a las patas de estabilización. Y un día se les va a desbalancear una y se va a volcar arriba de la casa de los vecinos. Bueno. Esto no, esto es lo habitual, esto es lo que ocurre, ¿no? Y acá, al lado, que parece que fuera casi lo mismo que acá, pero acá a lo lejos no se ve, pero de cerca van a ver algo que a mí me pareció novedoso. Lindas las bandejas acá, van a ver que es toda una bandeja que incluso está construida con todos unos sistemas de perfiles que son solo para bandeja, que esa es otra, porque normalmente improvisamos con puntales, con un montón de chatarra que nos queda en la obra. Bueno, no, en este caso los elementos estructurales de bandeja son los elementos estructurales de la bandeja, ¿sí? No, no son para otra cosa. Y acá aparece algo novedoso, me pareció para mí hace unos años que lo vi y dije, nadie más pensó en esto. No sé si alguno acá del público vio algo de esto en alguna obra, en algún lugar. La elección proyectual, porque era un lugar con mucho tránsito, una vereda muy estrecha también, que decidieron hacer una bomba de arrastre, o sea, el caño de la bomba va por acá abajo, y para sortear ese caño hubo una rampa una rampa doble con un sector estabilizado, fíjense en acá lo ven, paso de un lado, paso del otro, y en el medio una serie de pantallas. ¿Para qué están estas pantallas así? Para proteger al que está circulando, que es el peatón, el que usa la vereda todos los días, de cualquier rotura de manguera, de algún elemento de los camiones o de los mixers que están trabajando. ¿Sí? Entonces no lo salpico, no lo afecto y le permito seguir usando la vereda, no tiene que cruzarse. Los conos que vieron antes eran solamente para señalizar que el camión estaba parado ahí. ¿Se puede pensar así?
Y yo creo que se puede pensar así. Estaría bueno que empecemos a pensar así, ¿no? ¿Eh? Hoy vi otro caso parecido, pero con una rampa de madera. No es lo mismo porque puede ponerse más resbalosa, pero bueno, vale la intención. Quiere decir que hay alguien más que empieza a pensar en estas cosas. También la sectorización, utilizando algunos bastidores con malla. Esto no, tampoco se crea, no es nada sofisticado. Estamos hablando de bastidores, una chapa galvanizada. Acá estamos hablando de bastidores con una malla metálica electrosoldada de Súper barato. fierrito del 4,2. Claro. Y que aparte lo voy a reutilizar un montón de veces. Entonces, hay que no es un problema de costo ni siquiera, es un problema de cabeza, de pensar que cuando yo trabajo tengo que hacerlo de la mejor manera, Bueno, a esa Ahí, malla metálica se le agrega una media sombra, estaría ahí no, bueno que estuviera mejor puesta. no tenían plata para ¿Qué carteles pasa? de desvío con la flecha para el otro lado, por eso lo pusieron al revés. Faltó Claro. presupuesto en cartelería para los dos lados. Faltó, sí. Lo podrían haber cortado y lo daban vuelta, ¿viste? Y Y bueno, lo no habría ponemos al sido revés. tanto problema sobre un bastidor de madera. Pero de vuelta, no es una cuestión de costo, es una cuestión de De ideas, ¿eh? ganas, de ganas, De ganas, de de amor gestión, de empezar a ver propio, la obra con... Claro, que la obra exacto. esté Hay que linda, que esté hacer así. presentable. Porque eso a su vez estimula al resto, estimula al trabajador de la construcción a empezar a ver que esto es factible, lo estimula, le da más ganas de trabajar mejor. No lo van a ver inmediatamente, se va viendo con el tiempo. Y a la gente de alrededor también, le van a hacer la vida más feliz a los vecinos. Cuando movemos materiales, tenemos que prever cómo hacerlo, cuándo entran, cómo sectorizo, de qué manera, para que no nos ocurran estas cosas, que dejamos material abarrotado en los ingresos, arriba de los camiones, porque no está planificado el ingreso, porque tengo una máquina trabajando adentro. Fíjense lo que esto. ¿Por dónde va a pasar la gente acá? No puede pasar, no hay forma. Tienen que bajarse a la calle, tienen que bajarse a la calle y yo lo expongo a esa persona a un riesgo innecesario. ¿Sí? Hernán, Esto es lo mismo. cuando llega el hierro, llegan esos paquetes a la obra, normalmente los muchachos lo barretean al paquete entero y lo tiran a la vereda como caiga. Y queda ahí todo el día en el cordón de la vereda o en la vereda o en cualquier lado hasta que ellos lo cortan y van entrando de a 2 barras, de a 1 barra, de a 5 barras y cruzándose, tiene 12 metros de largo, eso, así que se cruzan toda la calle, vuelven con el fierro, es un desastre. De entrar materiales no está pensado, los horarios, no sé por qué no se hace de noche, se podría hacer a las 5 de la mañana, pero la municipalidad no te lo permite. Entonces está todo mal pensado. La verdad que esa logística es un desastre. Y lo mismo que comprar arena y piedra a granel, es algo que ya no existe más tampoco. Yo no podés comprar un 5 metros cúbicos de arena y tirarlo en la vereda y estar 2 días entrándolo en carretilla, porque llegan a veces hasta la mitad de la calle con la montaña de arena. Y acá les hago una pregunta al público si todavía está ahí, si no se aburrieron a escuchar. Si esto está así, ¿no? ¿Lo ven acá? Viene la municipalidad, les hace la multa. No sé si de dónde son, si nos pueden contar de dónde son, pero si viene la municipalidad, les hace la multa, quedamos solos, Marcelo. Me contesta. Bueno, No, no, están bien. las mismas personas que al comienzo, nadie responde. Sí, te hacen multas, dice Te Carolina. hacen la multa, ¿no? Y está bien, y corresponde además si te hacen la multa. En Bueno, Santa Fe, dice. en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, Sí. bien. En la de Rosario Depende en qué también. localidad, dice Natalia. Depende en qué localidad, ¿no? Bueno, Depende deberían del ser en barrio acá en todas, porque, Rosario, Hernán. O por lo menos Depende del bien, barrio. intiman. bueno. Si prestan atención acá abajo, van a ver que dice Mi Vereda. Esto es un programa municipal que habilita que se trabaje así. La misma municipalidad que te podría sancionar por esto de acá. ¿A usted qué les parece?
¿En qué estamos pensando cuando hacemos eso? No importa de qué municipalidad es, de qué comuna, no importa. El problema es que es de un ente público que sancionaría esto y sin embargo hace esto. O sea, ese es el problema que tenemos. Es un problema conceptual. ¿Se Clarísimo. entiende? Entonces, contra todo esto es contra lo que tenemos que ir y transformarlo en otra cosa. Porque fíjense. ¿Qué le hago acá al vecino? Ah, le estoy haciendo la vereda nueva. Sí, pero le jodé la vida a todos los demás y los expone a un riesgo de que los chicos, los grandes, las personas con dificultades motrices, las mamás con el cochecito del bebé, todos tengan que hacer esta circulación innecesaria. Entonces, es un tema de planificación, de organización, de prevención, de pensar antes en lo que voy a hacer y hacerlo de la manera correcta. Y después sí, pone el cartelito y publicítalo, porque yo esta foto, para que ustedes lo vean, la saqué de una publicidad prácticamente, una noti publicidad de que se estaban haciendo vereda, una vergüenza. Pero no es la única, ¿ah? Nos encontramos con esto en un montón de cosas. Y ahora con esto de que está de moda subir a Instagram, viste, todas las cosas que hacemos, te suben cualquier cosa y vos decís, pero chicos, ¿se dan cuenta de lo que están subiendo? Están declarando en su Hernán, contra. Bueno, lo hacen así. eh, Sí, como siempre decimos, y por eso también es tan importante, va, por lo menos nosotros consideramos la importancia de las capacitaciones y de este tipo de charlas. Además de ser un problema cultural, puede ser un problema de falta de capacitación, y a todo nivel, ya te digo, desde obras públicas de la municipalidad o desde la provincia, si querés, para abajo. Lo que hay que ir cambiando es el estándar visual de la obra. O sea, si yo trabajo en la municipalidad y quiero hacer una propaganda de que estoy haciendo vereda, nunca hubiera subido esa foto, porque ahí si yo esto lo pongo en un trabajo práctico de primer año de la especialización de higiene y seguridad, los alumnos encuentran al menos 6 o 7 desvíos de seguridad. La gente sin casco, sin elemento de protección personal, falta señalización, la trompito esa seguro que no tiene puesta a tierra. O sea, hay un montón de cosas que, fíjate vos, el ojo del que eligió la foto para ponerla en una propaganda no lo vio, porque el estándar normal de obra es ese. Es una obra de vereda, sí, son así las obras de vereda. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso yo digo que tiene que ver hasta con el amor propio de los profesionales, de los comitentes. A mí me encantaría, y llama a veces la atención, es raro verlo, es muy raro verlo, pero llama a veces la atención ver una cuadrilla con ropa nueva, por ejemplo. Vos ves 5 muchachos con casco nuevo y chaleco reflectivo y no sabés si vinieron de la NASA, si los teletransportó un ovni, porque son raros en el entorno. Vos estás acostumbrado que el albanil es un tipo todo mugriento, sucio, la ropa vieja, la obra desgastada, los zapatos con los dedos afuera, aunque tengan puntera de acero, toda la obra una porquería, tenés que caminar arriba de las montañas de arena. Eso no es el estándar de obra. O sea, tendríamos que visualmente ya empezar a imaginar obras distintas. Todo el mundo con casco, todo lo que es vía pública, todo el mundo tiene que tener chaleco reflectivo, aunque no lo pide la norma, no importa. Esos tipos, fíjate el tipo de la vereda y fíjate los que están atrás del camión, mirá la diferencia visual. Y están en la misma calle, digamos. Un auto se lo lleva puesto lo mismo a cualquiera de los dos. Pero la gente que está en la calle tiene que tener chaleco reflectivo. Cuesta 2,20 un chaleco reflectivo. No vale nada. Pero no estamos acostumbrados. Entonces, el cambio es cultural, va a llevar mucho tiempo y hay cosas que ya son inaceptables. Por eso, a veces, bueno. Ya somos el grupo de los viejos locos que vemos esta foto y contestábamos en Instagram. Yo no me canso de mandar mensajes buscando cosas y tratando de corregir lo que muestran. Pero la Obvio, verdad, obvio. el estándar es el que está mal. No podemos permitir que la obra que se hizo en calle Mendoza, acá en Rosario, fue una vergüenza. Yo no sé cómo no cayó un auto dentro de un pozo, no tumbó un trole. Era una vergüenza cómo estaba esa obra. Había un desnivel de 40 centímetros entre la calzada de una mano y de la otra, sin señalizar. Y estuvo meses eso así. De día, de noche, sin luces, con 4 fierritos clavados y 2 cintas de peligro. Una vergüenza. Y Sigue es el estando, estándar. Marcelo, sigue estando. No terminó la obra de calle Y sigue horrible Mendoza. igual que al principio, me imagino.
Bueno, Estoy una a dos Igual porquería una cuadras. eso. extensión, porque queda... Sí, es Es impresionante. horrible. Pero aparte, no se dan cuenta porque algo que está mejor hecho es hasta mejor propaganda. O sea, vos te das cuenta que están trabajando bien cuando las cosas están bien señalizadas, la gente con ropa bien puesta, todo con chaleco reflectivo, carteles indicando. Esa obra de Calle Mendoza fue un caos vehicular durante meses. Vos llegabas a 100 metros y decía a 100 metros calle cortada. Y fuiste, no tenía manera de escapar, salvo que manejara un helicóptero. O sea, tendrían que haber avisado a 500 metros, a 300 metros. Eso es lo que nosotros decimos que es una desconsideración hacia el prójimo, hacia el vecino, hacia todo el mundo, porque a nadie le importa. Llegan estos camiones, acá en Rosario usan a tránsito, hay que pedir un zorro gris, un inspector de tránsito que te acompañe en el centro, obvio, en los barrios puede ser cualquier cosa, en el centro a que te acompañen a descargar materiales, por ejemplo. Entonces llega el camión con la hidrogrúa, qué sé yo, el zorro gris cumple, hace horas extra y juega con el celular, no dirige el tránsito, no acomoda nada, a lo sumo se molesta un poquito cuando el camión está estacionando y nada más. Y es el estándar de bajar materiales. Y es horrible. O sea, es horrible. Lo que se hace, la verdad, está todo mal. Y lo que nosotros y ustedes, que son profesionales de construcción, eso es lo que tienen que empezar a elevar, la vara del estándar de la obra. ¿Por qué la obra tiene que ser espantosa como son? ¿Por qué no te da gana de sentarte en un lugar a escribir una nota? ¿Por qué una mugre? ¿Por qué hay tierra? Y bueno, no debería ser así. Eso es el estándar. Cuando, no, cuando uno viaja y va a otro lugar y ve el estándar, no sé, de obra de otro país, vos decís, mirá la diferencia. Y cuando empezás a mirar en detalle cuál es la diferencia, en plata no es mucho, no es mucho, pero la diferencia es enorme. Y generalmente viene desde la planificación. Por ahí dijeron algo del presupuesto. Sí, sí, muchos empresarios nuestros son ratones que no quieren gastar un peso, pero si vos haces la cuenta de, nosotros lo hacemos en un ejercicio, en elemento de protección personal, en bandeja y protección colectiva, en el monto de obra es menos de un 1%, un 1%, que es lo que gastan más en coima la UOCRA. Entonces, digamos, pongamos las cosas donde tienen que ir. Dejemos de pagar coima la UOCRA y compremos EPP. O sea, es así. Tienen que cambiar, es un problema cultural y hay que cambiarlo con el tiempo. Dale, Hernán, si Así querés. es. Para eso hay que empezar a pensar en esto, ¿no? Bueno, le decíamos entonces, fíjense, de todo lo que habíamos visto al principio, solo hablamos de estos cuatro temas. Circulación peatonal, vehicular, protecciones, caída de objetos, personas, trabajo en la vía pública y señalización. De esto fue de lo que hablamos. Todo esto que está en rojo, todo esto que está, no hablamos. Y fíjense el tiempo que nos llevó y todas las alternativas que encontramos en cada uno de esos cuatro puntos. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay mucho para producir, mucho para pensar y para tener en cuenta a la hora de proyectar. ¿Lo tiene que hacer todo el arquitecto, el todólogo? No. Esa es el otro mensaje que tenemos. No. Hay muchas cosas que se nos escapan, no podemos estar en todos lados. Es otra cosa que desde nuestros inicios en la Facultad de Arquitectura prácticamente que no nos dejan abierto el espacio de decir, che, acá esto es una profesión multidisciplinar o con perfiles distintos donde cada uno hay que ir a buscar una especialidad distinta. No, nos dicen que nosotros estamos dispuestos a todo. Hay 20 incumbencias y las tenemos que cumplir las 20 a rajatabla y perfectamente. Y no es cierto, porque no es cierto, porque no le ocurre a ninguna otra profesión eso. No existe el arquitecto todólogo porque seguramente va a fallar en un montón de cosas, porque no se puede estar en todo con la misma intensidad, con la misma capacidad. Entonces, hay que trabajar en equipo, hay que aprender a consultar, a asesorarse, a pensar las cosas desde antes, pero para eso hay que conocerlas, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. Y eso es parte de nuestra profesión. ¿Eh? Y de acá en adelante siempre hay que actualizarse. Nosotros no nos dan las horas del día a veces para actualizarnos y así todo pensamos que nos faltan cosas por ver y estamos casi todo el tiempo pensando en estas cosas. Imagínense para alguien.
que está a lo mejor ya muy abocado a algún tipo o escala de obra y después tiene que saltar a otra de mayor envergadura. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, esta de hoy la hicimos más cortita porque no nos queríamos pasar como la de la semana pasada, pero queríamos que fuera un poco también más didáctica, apuntando a estas cosas. Les repito, nosotros durante el año damos otras capacitaciones más amplias, más específicas sobre todos estos temas, a los cuales los invitamos a participar cuando quieran. Y en definitiva, esto es el pantallazo que le queríamos dar, por lo menos con estos 4 ejemplos que pasamos. ¿Hay preguntas, Marcelo? Yo festejo enormemente. Yo que repito con ustedes cada curso, aprendo algo nuevo cada vez. En Eh, cualquier momento te sumamos, Vivi. Vos ahora estás ahí soy nomás, parte tenés del la equipo. membresía. Eh, eh, Aprovechemos la oportunidad, eso digo, los tenemos aquí para consultas, para cualquier otra duda que tengan en relación a este tema que es tan importante. Y diría, si quieren, en vez de escribir por el chat, si quieren abrir el micrófono y participar, es más dinámico. Sí, sí, por supuesto. Acá tienen una especie de QR que si ustedes lo escanean, se van a vincular al Instagram del SACET, ¿eh? Y desde ahí también nos pueden seguir. Les digo para que lo tengan en cuenta. Y bueno, si hay consultas, preguntas, estamos a disposición. Si se aburrieron, reclamos, devolución de entradas, es el Ah, momento, sí, sí. Pasen por boletería, ahora les decimos el horario. es Entre el las momento. 3 y las 5 de la... No, Entre por las ahí 3 y las alguno que 5 de quiera la mañana. consultar algo, contarnos alguna, no sé, algo que le haya pasado, duda Claro. que tengan. Y en Eh, Rosario Nosotros últimamente estamos tenemos para un colaborar. montón para hablar. Vos hiciste mención a Calle Mendoza, que sigue estando, yo no sé ya la cantidad de tiempo que tenemos con Calle Mendoza. Eh, la repavimentación de Calle Santa Fe también en su momento fue larguísima. Ahora están con la obra en Plaza 25 de Mayo. O sea, tenemos Rosario bastante estallada. Sí, La de el, 25 de mayo pasé hoy. La de 25 de mayo pasé hoy. A ver, No está tan mal. O no, sea, iba a hubo hablar cosas del que me... cerco de obra justamente, que es muy ¿Viste el similar a cerco de lo que obra y ustedes presentaron. notaste el ingreso a la catedral, cómo está conformado? Hasta tiene pasamanos para que la gente pueda tomarse. En el Bien, cerco tiene el pasamanos. Ahí hubo cosas que sí se pensaron, pero porque entiendo yo, y está bien que lo hagan en todos lados, pero entiendo yo que como era un lugar muy neurálgico, muy céntrico, iba a estar a la vista de todo, y aparte ahí hay tránsito las 24 horas, prácticamente. O sea, no las 24, las 9 10 horas de trabajo, hay tránsito ordenando todo el tiempo, cosa que no pasa en otras, donde nos claro. encontramos con un montón de problemas. Pero es el cerco de obra, me pareció bueno el de la plaza. El cerco de obra de la catedral también me pareció bastante bien. Estuve a punto de sacarle fotos hoy, pero iba manejando, no puedo. La prevención ante todo. Pero no, esa no me pareció tan mal. He visto muchas peores. uno de, Sobre lo- de todo. los, de los errores, Vivi, que se producen, que nosotros observamos, es que en los pliegos de licitación, eh, viste, cuando te itemizan la obra y vos tenés que poner precio por rubro, por ítem, no hay un ítem de higiene y seguridad. Entonces, muchas veces, y no es certificable tampoco. Debería haber un ítem de higiene y seguridad. Muchas multinacionales te lo exigen. Eh, yo conozco por lo menos dos que vos en un presupuesto para una multinacional, del monto total de obra, le calculan un 15% de higiene y seguridad. De lo que te dé, le tenés que agregar un 15% de higiene y seguridad y es un ítem certificable. Y ellos están dispuestos a pagarlo. Ahora, después tenés que cumplir todo, obviamente. Te piden un andamio amarillo, vos tenés que llevar el andamio amarillo. O sea,
Ya lo tenés cubierto, no tenés excusa. Porque lo que pasa normalmente es que cuando vos pedís algo en una obra, del lado nuestro que hacemos control de obra, te dicen que no lo tenían contemplado. Vos decís, mira, esa tarea hay que hacerla con una tijera hidráulica, no te puedes subir a ese andamio porque te vas a matar. Pero el costo de la tijera y a mí eso me hace un agujero, yo no lo tenía previsto. Entonces no está considerado. Si se pudiera empezar a considerar que higiene y seguridad es un ítem de la obra, el cerco de obra está considerado. Bueno, consideremos un cerco de obra más caro, porque no importa que se encarezca la obra. ¿Cuál es el problema que el metro cuadrado salga más caro? Si la obra se hace bien, si es más segura para todos. No hay problema. Es un tema de Claro. mentalidad de los empresarios nuestros. O avaricia, querer exigir al máximo la ganancia. No sé cuál es el problema. Pero no. En sí el gasto de higiene y seguridad y de todo lo que estamos hablando es muy chiquito la incidencia en el monto de obra. Es muy chico. Y si uno habla de la prevención y del riesgo que está asumiendo al no cumplir todas estas cosas, no tiene sentido ahorrárselo. Esa es la verdad. Aquí una reflexión, dice, por lo que he visto en las obras piensan en cuestiones de higiene cuando hay problemas y no lo planifican. Claro, no se planifica de antemano. Y por lo No, es que no general no lo... hay mucho conocimiento. A veces se les da los elementos a los obreros y no se toman el tiempo de capacitarlos. Es muy También. importante nosotros como profesionales ser conscientes para capacitar al personal. Bueno, eso Hacer es un cumplir, nosotros no defecto, los tenemos que claro. capacitar. Eso es un defecto que cuando los encuentro, se los recalco, porque es increíble que tengamos que explicar eso. Sobre todo cuando hay empresas que tienen trabajadores más estables, ¿no? Pero la planilla de entrega de EPP es un documento personal del trabajador y no es reemplazable por otro. O sea, tiene que acompañar todo el legajo del trabajador, desde que lo tomaste durante todos los años, es planilla tras planilla, No, esto te hacen una planilla nueva cada tanto. Como si... Pero, o sea, está trabajando en contra tuyo, porque si al tipo le pasa algo, ¿cuál planilla le va a llevar al juez? El juez te va a meter, se va a reír cuando le caiga con eso. Aparte, en el medio, entre una planilla y otra, hay 6 meses donde no le diste nada, porque la hacen cada vez que le dan la ropa, pongámosle, ¿no? Entonces es ridículo. O sea, falta mucho, realmente falta mucho contenido, mucha capacitación de las empresas constructoras. Faltan los que llamábamos nosotros antes los registros de empresas constructoras, que sean serias, que tengan alguien que los asesore, que le haga gestión. Eso se ha dejado de lado y bueno, genera todo un tema. Pero hasta ese punto, o sea, es como que no se respaldan ni siquiera ellos un poquito. Eso es muy peligroso. Y aquí toman un tema importante de incorporarlo en las carreras universitarias. Yo no puedo decir mucho cómo Bueno, está el tema en los últimos años, porque hace mucho que no paso por la facultad, pero no sé cómo se con, están dando con- estos temas. en la facultad hoy en día solo se estaba dando como optativa hasta hace unos años. Hace 2 años atrás se aprobó para que sea parte de un cuatrimestre o de 2 cuatrimestres. Todavía estábamos en veremos cómo se va a formalizar, porque estamos ahora, recién ahora, en pleno desarrollo de reforma del plan de estudio. Pero en ese intervalo estuvimos 2 años sin poder dictar la optativa. O sea, ya ni la optativa tenemos, porque se demora todo. Entonces, es una lástima. En otras facultades, porque nosotros tenemos contacto con otras facultades, yo en este caso estaba hablando de la Facultad de Arquitectura de la UNR. En otras facultades, como en la Facultad de la Universidad del Litoral,
También la estaban intentando incorporar como una optativa. Todos queremos que empiece a formar parte de alguna manera del grado, de las materias obligatorias. Algunos no quieren. Córdoba incluso también tiene su optativa, incluso tiene una carrera de especialista en higiene y seguridad. Córdoba que nos fue acompañando. Nosotros íbamos adelante y Córdoba nos acompañaba atrás. Y también estamos todos con la misma problemática, no la terminamos de incorporar al grado plenamente. Así que esa es la realidad. El único que lo había incorporado al grado plenamente era San Juan, y en la última reforma la sacaron y la distribuyeron en otras materias, el contenido, entre comillas, porque no se puede dar todo el contenido en otra materia. O sea que todavía no entendemos que es una de las principales responsabilidades que tenemos como profesionales. Es una actividad reservada para nosotros y hay que tomarla con esa seriedad. Sobre todo si ocupamos estos roles que hablábamos y que decimos siempre en las charlas que hacemos. Sobre todo si tomamos roles con orden directa sobre los trabajadores. ¿Eh? Ahí somos el pato de la boda. Claro, aquí habla también de incorporar estos temas al igual que los temas legales. Justamente son dos temas que van de la mano, totalmente, ¿no? El tema de Y sí, salud y seguridad y los temas legales este, y sí, son muy cercanos. exactamente. Ajá, así es. Y son los que más dolores de cabeza le van a dar porque parece que no pasa nada hasta que pasa. Y Por cuando eso pasa, desde el colegio realmente, insistimos en estos temas y todos los años se vuelve a dictar este tipo de cursos y capacitaciones este, claro. para, para poner presente el tema al menos. Exacto, exacto. Y que cuanto más tengamos en cuenta estos temas, mejor vamos a hacer nuestra profesión en general. No solo para nosotros como profesionales, sino para la sociedad y para los trabajadores de la construcción, que en definitiva son los que le ponen el cuerpo a lo que nosotros proyectamos. Así que es un poco lo que queremos, ¿no? Transmitir esto para que cada vez podamos tener más esta mirada, ¿no? No alcanza solo con el asesor de higiene y seguridad que va a la obra, si es que va, y alcanza a ver una partecita de la película y no la película entera. ¿Eh? Bien, Bueno, ¿queda alguna otra ¿hay más consulta? consultas? Si no, vamos a ir cerrando. Nos quedan todavía dos charlas más de este ciclo, Así es. que serán los próximos miércoles, siempre a la misma hora, 18:30, con el mismo enlace de Sí, ingreso. He compartido el muy bien. formulario de asistencia en el chat en varias oportunidades. Tenemos un veterano de la optativa, Franco, dice que realizó la optativa con nosotros, mira, Ah, muy bien, ¿viste? qué Ahí bueno. estoy espiando el chat. Bueno, Lo pasé de gracias largo a gracias por ese candidato. aguantarnos todavía, pobre Franco. Bueno, Es. me alegro que sirva y que podamos ayudarlos en el desarrollo profesional. ¿Eh? Bueno, y Muchas si les gracias, queda ¿eh? alguna consulta, ya la vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Exacto. Sé que estuvo Anju Manabela por allí contestando algunas Ahí preguntas está en el aplaudiendo, chat. Anjo, mira. Muchas Sí, gracias. Gracias, Gracias, Pablo. gracias. Hernán. Gracias a todos. Bien, chao, Anju. Dale, Chao, Saludos. gracias, Vivi, Marcelo. gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Eh? Hasta la Hasta próxima luego. Buenas semana. noches. Buenas noches a Chau, todos. chau.